Como siempre, para mí es un inmenso placer poder compartir con ustedes lo que es este toque de queda. Y déjeme decirle que en realidad me siento más emocionado cuando tengo la oportunidad de presentar un compañero que ya se ha hecho innecesariamente ser parte de Domingo Explosivo. Cuando no lo presentan aquí en este toque de queda, la gente, yo puedo estar en Neiva, puedo estar de vacaciones y me dicen, ¿y qué pasó? Que no está el compañero suyo. Yo se lo voy a presentar aquí al ingeniero agrónomo y periodista de Cotuí, Manuel Ruiz. Bienvenido. Hola, Buenas noches, ¿cómo hermano. estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches para los amigos. Benjamín, me siento alegre porque estamos en el último domingo de noviembre y por supuesto ya el pasado jueves 25 fue celebrado el Día de Acción de Gracias, donde los neoyorquinos, los dominicoamericanos y los inmigrantes también estuvieron celebrando el Día de Acción de Gracias para darle gracias a la vida de los logros, de las realizaciones. ¿Y usted cómo la pasó? Bueno, déjeme decirle, hermano mío, yo estuve, porque usted sabe que en noviembre mi papá el día 10 y el día 11 fue que lo enterraron, cumplió el primer año que el COVID se lo llevó. Paz descanse. Y fui 2 días, de un día para otro a Neiva. Y déjeme decirle, compartí con mi madre después que fui al cementerio. Estuve por el balneario de Las Marías y cuando me dicen el corre-corre, que ya van a meter mano con el balneario, con el parqueo, está el remozamiento, le están preparando con todo. Y nunca supe que el presidente iba para Neiva. ¿Cómo que nunca supo? No. Usted sabía que el presidente iba para Neiva y esa zona a inaugurar obras, incluso a trabajar con el proyecto. El balneario de La María, usted lo sabe porque es el esfuerzo que le ha costado a usted. Correcto, pero en realidad lo supe ya después que estaba de regreso aquí en los Estados Unidos. Pero déjeme decirte, Manuel, que lo que me preocupa a mí es algo que quizá a otros dominicanos le ha pasado. Y es cada vez que yo voy a salir del país, no cuando entro. Usted puede entrar sin problema. Y en Estados Unidos a mí nunca me paran. Presento mi pasaporte azul, qué tiempo duró. Te miran la maleta, te chequean y te fuiste. Pero meterme para un cuarto, a mí nunca me han ¿Qué metido. fue lo que le pasó entonces allá en el Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Qué hicieron? Que me dijeron cuando la última vez, me dijeron tú tienes que ir a migración aquí en República Dominicana para que te quiten un bloqueo. O sea, tú tienes un bloqueo porque alguien se llama Benjamín Cuevas, tienen el mismo nombre y hay un problema. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Ir a migración, buscar una carta que te quiten el bloqueo y ese problema te Vamos resuelve. que la pongan en pantalla. Mírenla ahí, ese es el formulario planilla número 3, que se hace en aduana supuestamente para impedir y limpiar ese bloqueo. Para que usted pueda viajar y tener problemas y no te moleste. Y entonces, ¿qué es lo que usted se queja si ya fue usted allá y le dieron el papel? Volví, me metieron para el cuarto otra vez. Me dijeron que la solución ahora, Manuel, era que tenían que sacar un pasaporte dominicano. No, pero no, ¿cómo no? Porque usted tiene ya un pasaporte azul norteamericano. Por 30 años. ¿Y entonces? Bueno, me dijeron que para poderme solucionar el problema, yo tengo que sacar un pasaporte dominicano. ¿Usted puede creer eso? No, pero que no, eso no es posible. ¿Y el personal de ahí, cómo lo trató en el aeropuerto? Manuel, ¿usted quiere que le diga una cosa? Dígamelo. Yo a veces, yo no entiendo, yo no sé si es que a nosotros los dominicanos que vivimos fuera, yo soy de los que creo y pienso que deberían de tratarnos con más delicadeza, con más, óigame, con más sutil. O sea, cuando nos ven a nosotros como que nosotros somos unos rivales, como que somos enemigos de la patria. Pero ¿cómo va a ser si nosotros, yo entiendo que nosotros los dominicanos que viven fuera, que aportan tanto dinero al país, ¿por qué nos tratan? Oye, los empleados de las instituciones, si usted va a sacar una cuenta de banco, si usted va a migración, a usted lo tratan... Todos los cuellos botella. A usted lo tratan como que si usted fuera un... Pero yo quiero que usted me desglose eso, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es que si usted va a sacar un carro, usted tiene que pagar otra vez? Óigame, usted lo puede llevar por un año. ¿Cómo si va a sacar un carro?
Cuando usted envía un carro por un año a la República Cuando yo mando un carro, que ya le hizo el año, usted piensa que va a pagar $100, $200, ay, que son 5, 10, 15 mil pesos de impuestos. No, usted tiene que volver a pagar ese carro. es preferible comprar el vehículo en República Dominicana. Usted sabe eso. Porque es que allá, mire, llegar a aduana, llegar a inmigración, son cosas terribles. En primer lugar, hay un personal que desconoce cómo se maneja toda la cosa. Y la cantidad de cuellos de botella, de gente que hay ahí desfilando, cuestionándolo y preguntándolo, son cosas terribles. Cuando usted llega a los Estados Unidos a desembarco, las cosas salen, todo fluye. Pero cuando usted llega a República Dominicana y cuando va a salir, a mí en el aeropuerto del Cibao, también me llevaron para el cuartito. Ajá. Le pregunté y me dice que hay demasiado Manuel Antonio Ruiz Florentino. Digo, pero ¿y cómo va a ser? Yo tengo una fecha de nacimiento que me identifica. Dice, ¿Y no. una cédula? Y la cédula. Eso es terrible. Pero hablar de cómo sacar un vehículo de aduanas es el mayor y peor dolor de cabeza para un dominicano. Aún cumpliéndose un año y le corresponde a usted por haberse mudado de mudanza. Usted debe de pagar 3 veces lo que cuesta el carro, obligándote a que tú no lleves vehículo allá. Y la cantidad de buscones que hay es lo grande. La cantidad de buscones para usted sacar ese vehículo es el mismísimo infierno lo que se vive en el país, porque hay una colisión, hay una ganga, es lo que hay, que impide que todo se mueva, una serie de filibusteros que andan con maletines buscando, ¿cómo que se le llaman a esto? Son buscones, ellos son de esos buscones que viven de eso. Y entonces, señores, es un llamado a aduanas que por favor, la gente de migración, por favor, nos estamos volviendo locos los dominicanos con todas las trabas y barreras que estamos recibiendo. Pero yo le pregunto, Manuel, está bien, yo le hago un llamado al presidente o a los presidentes que lleguen ahí, que cómo es que no toman en consideración en serio al dominicano que vive fuera, no solamente en los Estados Unidos, el de Europa, donde quiera que haya un dominicano. Porque, Manuel, ¿cómo es que un dominicano mire, primero no puede llevar un carro que no tenga 5 años? Si pasó de 5 años y tiene 6, 7 años, no importa que esté nuevo, no puede llevar. No, sí, porque ya eso es una ley que tiene que modificarla. Y están trabajando en eso. Pero que el carro usted haya cumplido con todo y califique. Y cuando vaya allá usted no puede obtener su carro porque se lo desmantelan, le quitan el carro, el radio y todo. Ah, pero usted no sabe que han llegado vehículos ahí a la aduana que han llevado dominicanos de aquí cuando le gusta, y si le gusta un general, o si le gusta un general, acuérdese que le dicen que ese vehículo está chapeado y que tiene un problema y se lo quitan. O sea, eso es así. Óigame, eso es así. Estamos hablando de una cosa seria y yo para despedir este segmento, que fue la introducción, porque son los televidentes que me llaman y me mandan texto, Benjamín, diga esto y diga aquello. ¿Qué están esperando el Congreso para modificar la ley para que sea 10 años? ¿Qué está esperando esos 7 diputados de ultramar, Manuel, para ellos someter un proyecto y pronunciarse? Porque no es posible, Manuel, que nosotros le vamos a dar 2 exoneraciones a diputados y a senadores, dándole exoneraciones para que lleven el vehículo que ellos quieran, que cueste 200, 300, óyeme, hasta $500,000 han llevado carro. Hey, allá, alto cilindraje, claro. Óyeme, y nosotros, que somos la columna vertebral de este país, de la economía del país, no podemos llevar un carro con el año y hay que pagar de nuevo. Benjamín, esta introducción estuvo muy caliente, muy buena. ¿Por qué no nos vamos a una pausa? Bueno, sí, porque si yo no me bebo un poco de agua, yo creo que yo van a traer ahora agua para Benjamín. Yo me asfixio. Agua para Benjamín. Y dirán, pero ¿por qué este hombre está hablando tanto de la diáspora y de lo mismo? Es que no me voy a cansar. Porque si los dominicanos que vivimos fuera no nos unimos, nos van a tomar, siempre nos van a tratar. Cuando usted llega a sacar una cuenta de banco, Manuel, o cuando usted va a hacer cualquier papeleo allá, ellos lo ven a usted como que si usted es un botín. Claro. O sea que te la ponen en la China para sacar un préstamo allá. No, usted no califica, eso no es así. Pero aquí hay personas que han sacado un préstamo hipotecario. Manuel, mire, así, con 2 años de trabajo esto, y le dan una casa.
sáquela ya en su país. No, no, eso es un imposible. Ahora, atrásese 3 meses sin pagarla ya para que usted vea que le van a quitar el apartamento. Se le embargan Y si de una vez inmediatamente. aparecen unos tipos para embargarle la casa. Bueno, Manuel, vamos a dejar que disfrute su primera entrega musical. Un tema musical para refrescar los ánimos de mi amigo. Gracias, Está gracias, hermano. encendido. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. 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 Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío. Ay, yo. Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo si tu corazón no es mío. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste. La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat, tradición de calidad. Bueno, mis amigos, después de este tema tan importante, tan agradable, yo tuve que recibirles para que Benjamín Cuevas se normalice, llegue tranquilo, un relax. Porque saben ustedes que no es fácil la situación que se está viviendo en muchísimos países del mundo y sobre todo en Nueva York y los Estados Unidos. Estamos recibiendo una inflación en estos momentos, un alza de artículos porque la cadena de abastecimiento, hay problemas en los puertos de desembarque porque después de la pandemia Así es. hace falta personal. La cantidad de pavos que se consumieron el Día de Acción de Gracia había que buscarlo con una lupa. Así es. Pero voy a Benjamín, lo voy a recibir en esta parte, para que me diga si esa misma situación se está viviendo con la adquisición de una propiedad, de una vivienda aquí en los actuales momentos. Bueno, muchas gracias por darme esa oportunidad y por tocar un tema importante, ya que para mí, tú sabes que en realidad, Manuel, yo amo este trabajo y el único interés mío es darle un mensaje, no solamente a los dominicanos, que conste, porque este es un programa que lo ven muchas nacionalidades y han comprado casa conmigo en Long Island. Y ahora que este programa se ve internacionalmente, yo tengo cierre en Boston, en New Jersey, en Miami, en Georgia, o sea, varios estados, Pensilvania, Connecticut, la gente llama para que yo lo ayude, el asesoramiento que le doy. Manuel, usted recuerda, porque yo vine en el 86, usted vino después, pero yo conozco dominicanos que llegaron aquí en los años 60 y 70. Aquí habían ya en el Alto Manhattan, Claro. especialmente, eso estaba lleno de dominicanos. Y te pregunto, yo a ¿usted se imagina que yo le diga a usted que todavía hay dominicanos que tienen 30 y 40 años viviendo en el mismo apartamento? ¿Usted lo puede creer si yo le digo eso? No, yo lo creo porque hay muchos que me dicen, yo tengo mi apartamento en Nueva York y ese apartamento no es de ellos. Ellos entienden y se lo estoy ofreciendo al landlord que tiene que darme $50,000. ¿Me han dicho? Y más de ahí, le han ofrecido hasta más para que lo entregue. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero mandarle un mensaje, Manuel, a esos dominicanos y a cualquier otro latino que llegue a este país y se aferra a vivir en apartamentos de renta controlada y trabajan y nunca le pasó por la mente, por su cabeza, comprarse su casa. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar, se deja influenciar de personas que le dicen, no, que si tú compras una casa, esa casa nunca es tuya. Eso es wrong, No. error.
El mensaje, Manuel, que yo le quiero dar a esos latinos que ven cada semana este programa, es que si usted llega a este país joven o nació aquí como hijo de inmigrante, usted tiene que aprovechar desde que usted se gradúe o usted comenzó a trabajar y entre a los 20, 25, 30, 40 años, compre su casa o compre su apartamento o compre su local comercial. Manuel, que lo compre. El que tiene hoy 30 años o tiene 40 años de edad y compró una propiedad, cuando usted tenga 60 o 62 años, 65, a la hora de retirarse, si usted se pasó la vida pagando su mortgage, su hipoteca, el día que se retire, la propiedad que usted compró 20 años atrás. ¿Ese es su ahorro? Ese es su ahorro, Manuel. Y yo quiero que la gente lo analice. Pero dígame usted que se pasó 30, 40 años pagando renta a un apartamento que no es suyo. No tiene nada. No tiene nada ahorrado. No tiene nada. Solamente tiene ahorrado lo que usted guardó. Y usted sabe bien que los jóvenes cuando llegan aquí, Manuel, lo que se interesan es por comprar el mejor carro, andar bien vestido. Y cuando viaja a su país de origen, desfinfarra el dinero, lo tira por la ventana. Entonces, cuando ya llegamos a cierta edad, como está ahora este frío, y usted tiene 50, 60, 70 años. Dígale cómo estoy yo. Dígale cómo estoy yo, que ya estoy cumpliendo 70 años, ves a mí, comienzan a dolerme la rodilla, por Dios. Exactamente. Entonces, Manuel, yo me siento feliz porque yo he cerrado 2 o 3 negocios de dominicanos, óigame, que 20 años atrás y 25 años atrás compraron su casa. ¿Dónde usted hizo el cierre de esos negocios? Bueno, el de Boston, el de Lawrence, Massachusetts y Boston, y en el Bronx, yo hice varios cierres. ¿Con quién? Dígame los nombres. Usted sabe que en realidad me dijo el señor, por ejemplo, el de Lawrence, porque usted sabe, y me da pena decir esto, me dijo, Benjamín, no mencione mi nombre y no diga que yo me voy para tal pueblo, porque esa gente se dan cuenta que yo le saqué $300,000 a esa casa. Cuando usted habla de $300,000, usted está hablando de 15, 18 millones de pesos. Y como está hoy la delincuencia, Manuel, yo hasta lo entiendo. Hay unos que van a hacer, me dijo, usted viene, me hace una entrevista, ellos van a hacer su testimonio, que vendieron su casa conmigo, pero no quieren que digan cuánto le sobró, porque ponen en riesgo, porque ponemos en riesgo su vida. ¿Usted puede creer eso? Increíble, increíble. Pero entonces la gente sigue, esa gente que tiene mucho tiempo aquí, siguen llevándose del consejo suyo y están adquiriendo. Están adquiriendo casa, están comprando. Y ahora, Manuel, lo bueno de esto es que los hijos, o sea, los padres que no compraron casa, le están diciendo a los hijos, mire, llévese de ese señor que está en la televisión, que lo que está diciendo es correcto. Yo me pasé 25, 30 años aquí viviendo en un apartamento y hoy me duelen las rodillas, me duele todo, Manuel, y no tengo un centavo. Solamente estoy viviendo de mi retiro, de mi pensión. Y usted sabe lo bueno, Manuel, cuando ya usted tiene 60 años o tiene 65 años que usted se va a retirar, pero tiene una casa, ¿qué hicieron la mayoría que están haciendo? Vendiéndosela a sus familiares. Y le están sacando, óigame, voy a dar un dato importante. Pero, ¿cómo usted me dice vendiéndola a sus familiares? A sus hijos, porque aquí en este país, en Estados Unidos, hay un préstamo que los dueños de la casa, los padres, se la pueden vender a los hijos o a los nietos, siempre que sean familia, se la puede vender a ellos. ¿Y qué es lo bueno, Manuel? Que no importa que tú tengas todavía una deuda, o sea, que todavía te quede una hipoteca que tú le debas a la casa. Y me explico. Si la casa tú la compraste en 300, 400 mil dólares y hoy tu casa vale $1 millón, esa casa, aunque tú le debas 200, ya tiene 700 de equity, o sea, de ganancia. Sí. Usted tiene el día del cierre, claro, los hijos o la persona de la familia que la van a comprar debe de calificar bien. Deben de calificar. ¿Por qué? Porque hay que pagar la deuda que se debe, más el papá y la mamá dicen, yo quiero sacar 200 o 300. Y si tú le sacas 300 y le debes 200, el préstamo debe ser por 500. ¿Me explico? Pero ahí le está dejando todavía equity a sus hijos. O sea, porque el problema es, o no un problema, que si tú le sacas todo el equity, las personas cuando venden una casa que se ganan más de $500,000 en la venta,
Si son casados, no, no tienen que pagar impuestos. Cuando tú tienes tu esposa y eres casado, si te le ganaste $500,000 a tu casa primaria, no tienes que pagar impuestos. Ahora, si tú eres divorciado o eres soltero, solamente hasta $250,000 está bien. No hay problema. Porque si gana más de ahí, hay que pagarle impuesto al IRS. Por eso los hijos, los padres deben de sacarle lo que solamente no le afecte a ellos para devolver y puedan hacer la transacción, pero no necesitan dinero. Entonces estamos hablando del padre que va a pasar la propiedad a los hijos. A los hijos. Siempre y cuando esos hijos califiquen, o sea, tengan un récord y tengan también lo que se llama un crédito adecuado para recibir la especie de una herencia entre familias. Correctamente. Y lo bueno, Emanuel, para despedir este segmento, lo más importante es que lo que hay que hacer es prepararse, porque muchas veces el crédito está medio malo, Sí. o a veces no ganó lo suficiente. El equipo de nosotros los prepara y le dice, mira, tú tienes que arreglar tu crédito y tú tienes que hacer lo siguiente, reportar X cantidad. Si tú no calificaste este año, califica Benjamín, el año que viene. ¿por qué no dejamos esa parte para el próximo segmento, para que desglosemos esa parte? ¿Qué le parece? Con mucho gusto para mí. No lo mueva porque tenemos una música, mire, fuera de serie. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Le entrego el cheque, ay, cada mes. Le entrego el cheque, ay, cada mes. Ella me dice, ay, que lo que, pero que ella me dice. Y a mí me gusta, y a ti te gusta, y a mí me gusta que te enamoren, ay, te controlen, ay, que te busquen y que te llamen. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Vaya Nelson, te gusta, y a mí me gusta, y a ti te gusta, y a mí me gusta que te enamoren y te controlen, hay que te busquen y que te llamen. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Bueno, Benjamín, yo cada vez que retorno me siento satisfecho porque recibo ese baño musical y alegre y contento para seguir disfrutando del contenido del programa, que está muy bueno, está muy bueno. Muchas gracias, hermano. Muchas Mire, gracias. Benjamín, usted empezó a hablar del problema de cómo la reparación del crédito, y mucha gente se asusta. Entonces, a mí me gustaría que usted nos enseñe ahora mismo, y la gente anote, por favor, cómo vamos a mejorar ese crédito. Porque yo entiendo, Benjamín, que incluso yo mismo puedo ir haciendo ese trabajo, porque mucha gente piensa en el engaño. Entonces, vamos a hablar de las alternativas y posibilidades. ¿Qué le parece? Para mí, excelente. Y gracias por esa buena pregunta. Y yo quiero ponérsela más fácil al televidente, a las personas que se empeñan cada semana por tratar de ver este programa. Primeramente, Manuel, yo quiero darle la opción a los latinos, especialmente, que ven este programa, que se preocupan que el crédito de ellos está malo. Lo primero que tiene que hacer la persona es, cuando siente que su crédito no está bien, no se lo van a correr gratis. Si solamente quiere tratar de arreglarlo, le pueden cobrar 40, 50 o hasta $100 para que le corran su crédito. Cuando le corren el crédito, le van a dar ahí toda la lista de todas las colecciones o todos los problemas que le aparecen, el por qué el crédito está malo. Eso es lo que yo les recomiendo. Primero, trate de que le corran el crédito. Llame. Yo quiero que usted me corra el crédito y me dé una copia. Y yo se lo voy a marcar. Mire, usted sacó una vez un celular de Verizon, Ya. o tiene una cuenta de Royal Prestige, Ok. o tiene una cuenta de Macy, o tiene una cuenta de que usted, una colección de que usted era como estudiante, dejó de pagarla, o que usted fue al médico y no pagó un copayment. Todo le sale en el historial. ¿Cómo se resuelve ese problema? Manuel,
las personas pueden hacer lo que se llama un settlement. Ahí aparece el teléfono de la compañía a quien usted le debe. Usted solamente llama. ¿Cómo usted hace un settlement? Que si usted le debe $2,000 a una compañía médica o a una agencia, a una colección, usted llama al número que está ahí. Sí, buenas, saludos, ¿cómo estás? Yo estoy llamando porque me aparece que ustedes están cobrando una colección que yo tengo de $2,000. Yo quiero llegar a un acuerdo. Un acuerdo es un settlement. El settlement, Manuel, es que si usted debe $2,000 y si ellos te aceptan el 50%, con $1,000, tú pagas esa colección. Eso es un acuerdo de pago entonces con ellos. Usted llegó cuando llamó allá. Correcto. Dice, yo tengo aquí una cuenta pendiente de $2,000. Correcto. ¿En cuánto usted me deja esa cuenta? Correcto. Si te dan el 50% y te la pagan y te dicen sí, usted tiene que buscar $1,000. Ahora, cuando usted la pague, usted tiene que decirle, yo te la voy a pagar, pero usted tiene que darme la confirmación y mandarme prueba que yo pagué. ¿Para qué? Porque con esa prueba hay que mandárselo a los 3 buros de crédito, que ahí entramos nosotros. Después que usted pague toda la colección suya, se la mandamos a los 3 buros de crédito y le quitan las manchas de su crédito. Después que le quitan las manchas de su crédito, usted está como un niño acabado de nacer. Ya pagó todas las colecciones, ahora vamos de nuevo para que usted empiece a hacer crédito de nuevo. ¿Qué necesita? 3 líneas de crédito nada más. No tuvo que pagarle a nadie. Usted tiene que sacar el tiempo en su casa. Déjame coger una hora para pagar esta colección. Pagué una. Mañana pago otra. No me dio tiempo que tengo que ir a trabajar, pague otra. Y cuando usted la pague, dele su número, su correo electrónico o un fax para que se la manden. Cada prueba tiene que guardarla. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la prueba, es que usted puede demostrar que ya usted pagó para que le quiten eso. Eso es igual cuando el policía o usted tiene un ticket o usted va y paga un ticket. Si usted no tiene la prueba, cuando usted va frente al juez, ¿qué es lo primero que el juez le dice? Dame prueba, dame la copia que usted pagó. Y si usted le enseña prueba, le dice, dismiss, váyase. Benjamín, yo voy a una tienda X y me dicen, hago una compra y me dice, ¿tú quieres pagar con la tarjeta? Y digo, no, yo creo que tengo el crédito malo. Y dice, vamos, déjame probarlo. Correcto. Déjame probar. Y cuando no pasa, ahí te baja. Ahí te baja el puntaje. Cada vez que tú utilizas tu crédito y te corren el crédito. Óigase bien eso, cada vez que corren el crédito. Te baja un puntaje. Ahora, para las personas. Para que lo sepan, sí. Repítame eso. Porque mucha gente no sabe, cada vez que usted va a una tienda, va a comprar un celular. Correcto. Y tú no sabes, tú sabes que tiene el crédito malo. Correcto. Pero te lo corren. Tú lo tenías en 5, pero al correrte lo que hace, que se empeora. Baja una puntuación. Baja una puntuación. Ahora, es bueno que la gente entienda, a veces sepa, que la gente piensa que cuando va a comprar una casa y le corren el crédito, el banco que te va a hacer una hipoteca, si usted va a buscar dinero prestado al banco, el banco quiere saber, te va a correr el crédito. Claro. Si tú no quieres que el banco te corra el crédito, no vaya a buscar prestado donde Claro. Entonces, porque mucha gente me dice, pero tú me corriste el crédito. ¿Y cómo tú quieres que yo te preste $500,000 sin yo saber si tú... Necesariamente tienen que correr para conocer cuál es el puntaje. Correcto. Y ver si cualifica o no. Y ahí es donde entramos nosotros. Yo te ayudo para que tu puntaje suba. ¿Cómo? Haciendo lo que yo le estoy diciendo. Manuel, cuando ya usted le dice a la persona, dame el reporte de mi crédito. Ahí está el teléfono a quien usted le debe. Y si usted tiene prueba, usted tiene que decirle, mire, yo pagué y tengo mi recibo. Entonces, nosotros, el equipo con el que yo trabajo en el banco, le manda a los 3 buros de crédito y le quitamos la mancha. Así es que funciona. Listo. Un palo. Así que yo creo que es una buena oportunidad para que la gente comience a revisar esta situación y que Benjamín está en la mayor disposición. Miren el teléfono ahí donde está en pantalla. Pónganse en comunicación con Benjamín, que más que un vendedor, es un orientador, es un amigo, y que me lo digan a mí. Que por eso que yo me siento aquí, Benjamín. No, y déjeme decirle eso. Por eso que yo me siento aquí. Claro, porque usted no está sentado ahí ni por dinero, sino porque usted quiere colaborar y usted está mirando que yo no pido dinero. Usted nunca ha oído decir a una persona que fue a mi oficina y que alguien le pidió dinero. Eso no va a pasar. Yo lo que quiero que las personas, Manuel, ellos, si tienen alguna duda, una pregunta, que prueben. Y si ellos me dicen que es mentira lo que yo le estoy diciendo, entonces que ellos llamen y que reporten eso. Yo le estoy diciendo, las personas yo no le cobro. Tú no quieres pagar,
usted pida un reporte de crédito, ahí están los números de teléfono y haga lo que se llama un CERMEN. Pero llévese lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted pague una colección, pídale recibo, pídale prueba. Después que ya usted pague todas sus colecciones, que llamen a ese número, a Benjamín Cuevas, que yo se lo voy a mandar a los burós de crédito para que le quiten eso. Y después usted puede empezar a hacer su crédito de nuevo. Importante para despedir este segmento. Manuel, cuando usted tenga su crédito y usted tiene cualquier tarjeta de crédito, si a usted le toca pagarla el día 29 de este mes, páguelo antes. Si usted paga después del 29, le van a marcar 30 días de tardanza. Eso es así. Y Óigame, puntaje, hoy por un día que usted pague tarde, le ponga una tardanza de 30 días. Le marca el crédito. Óigase. Le marcan el crédito. Entonces, lo correcto es pagar una semana antes. Usted puede pagar su tarjeta de crédito. Y es importante que la gente cuide su crédito. Óigame, quédese, mire, a la gente que fuma, a la gente que beba, deje de comprar romo y pague su tarjeta de crédito para que no le afecte. Con tiempo, sí, claro. Para que no le afecte. Porque hay personas que por tener un buen crédito, aquí hay personas que le dan hasta una casa por tener buen crédito. En estos momentos se requiere que usted tenga dinero, que usted tenga su incontá, pero lo más importante, Manuel, es que si la gente no está trabajando, el banco no le da un préstamo. Si usted no muestra cómo usted va a pagar, aparte del crédito, usted tiene que demostrar cuánto usted gana, cuánto usted es su incontá para que el banco te preste. Si usted no está trabajando, que está colectando, que está en desempleo, usted no califica. Está cogido. No pierda su tiempo. Está cogido. Así que el trabajo por eso es tan importante y tan vital, y la declaración de los impuestos. Manuel, vamos a dejar que sigan disfrutando la buena música. Dele. Y volvemos con otro tema importante. El maestro. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe, murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino. Benjamín me dice hoy que soy yo quien debo de recibir. Así es. Porque él empezó furioso y sin embargo ya va bajando. Estamos cayendo al lugar, Benjamín, porque quiero saber si cuáles son las ofertas que tenemos en la picota en los actuales momentos. Bueno, lo primero que quiero decirle, Manuel, que yo me siento un hombre dichoso, ¿Y por qué? afortunado por este privilegio. Primero, por estar llegándole a tantos latinos y personas que se dan cita los domingos. Y tener el privilegio de tener un periodista que ya lo conocen internacionalmente. Óyeme, de Boston, de Connecticut, de Miami, me dicen, ¿y qué pasó con el periodista de Cotuí? Óyeme. ¿Qué usted le dijo ahí? Y cuando usted estaba en República Dominicana, Ajá. allá disfrutando y mandando eso que yo lo tengo en las redes, yo digo, no, pero Pero ya me estaban preguntando, ¿y dónde está tu compañero Manuel? ¿Dónde está Benjamín Cuevas? Domingo explosivo, digo, se quedó allá guayando la yuca, me dio chance, le dije, Benjamín. Manuel, vamos a hablar, porque muchas personas, porque yo he tenido listing en Cotuí, en La Vega, Jarabacoa, Santiago, en Barahona, en todas partes, Manuel. Y mucha gente a veces dice, mira, yo tengo ya 3 años, 2 años vendiendo la casa, vendiendo el edificio y no se vende. No es mala suerte que tiene, No, es mal vendedor. no es mala suerte. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Ni Yo mal he visto vendedor. letreros que se ponen mohoso, con moho, oscuro y negro, y hasta la brisa quiere llevárselo. Le voy a dar la razón, excelente. Óigame, yo por eso que yo me siento bien cuando él se sienta aquí, porque él me trae los temas y ahí se me prende el bombillo. Pero los televidentes y los que están vendiendo la casa, Manuel, primero ponen los que tienen una casa, un edificio, ponen a abogados a que se los venda. Una cosa es abogado para que te representen la venta y otra cosa que un abogado
tiene las relaciones como como un agente de bienes raíces Sí. o un agente de real estate, es diferente. Los agentes de real estate tienen sus colegas y tienen su forma de cómo vender y promocionar un inmueble. Usted es un agente de real estate. En los Estados Unidos, real estate. En República Dominicana es bienes raíces, Viene raíz. que es lo mismo. Ahora, para contestar tu pregunta de por qué una persona dura 1 año, 2 años y 3 años vendiendo y no se vende. Sencillo, Manuel. Usted sabe que nosotros siempre, los latinos, especialmente los dominicanos, siempre lo tuyo vale más. Y es, si tú es lo quieres- mejor, es lo mejor. Y es lo mejor. Y está bien que tú pienses así, pero hay que concientizarlo y decirle que a la hora de vender una propiedad, sea un solar o sea un terreno, sea un apartamento, sea un edificio comercial o sea una casa o una plaza, hay que hacerlo lo que se llama en español una tasación, Manuel. Sí. ¿Para qué es una tasación? Para los que no entienden. La tasación es lo que te dice a ti a cómo se está vendiendo el metro cuadrado en el lugar donde está tu propiedad Claro, o donde está el claro, terreno. Claro, claro. Entonces, de acuerdo a eso, Manuel, es que vale ese edificio y lo que tiene. Entonces, si tú tienes una tasación que vale 7 millones y usted pide 9 millones, usted no la va a vender. Está cogido. Ahora, pregúntame, ¿por qué? Como dice tu amigo Sergio Vargas, vuelve y pregúntame, ¿por qué? Yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, Manuel, porque, ejemplo, si usted tiene una tasación de 7 millones y el señor te está pidiendo 9 y a ti te gusta y usted tiene la mitad para poner, cuando llega el banco va a mandar a tasar esa propiedad. Claro. Cuando llega la tasación que es de 7 y usted está pagando 9, el banco te va a rechazar. No, yo no te puedo prestar 9 millones cuando la tasación dice que son 7. Claro. El banco no corre riesgo. El banco prefiere que si tú tienes una venta que si tú tienes una tasación de 9 millones, la tasación que tú la estés comprando en 7, Claro. en menos, En porque menos. sabe que su dinero está garantizado. Eso es así. En conclusión, para los dominicanos de allá, los dominicanos que viven aquí, que a veces están vendiendo una casa aquí, Manuel, y se encuentran con esa disyuntiva que ellos piden $1 millón, cuando llega la tasación del banco en 900, ellos no quieren vender porque su casa ellos no la van a regalar. Pero usted se ha encontrado en esa disyuntiva, en esa problemática para orientar a esa persona. Yo los he orientado porque, Manuel, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Más simple, más sencillo. En Estados Unidos, óyeme, eso lo aprendí yo en la escuela de real estate, pero a través del tiempo usted vive educándose y vive aprendiendo. O sea, usted hace un doctorado. Ejemplo, Manuel, cuando una casa usted la va a poner a vender, usted tiene que hacer los comparativos. Claro. ¿Qué son los comparativos? A 3 millas del área donde está esa propiedad, usted tiene que buscar todas las casas igual que esa, en cuánto se ha vendido en el área. Claro. A 3 millas. ¿Qué pasa con el mercado? Eso es el mercado. Mira, se vendió una allí en 900, se vendió una allá en 950, se vendió una en 800. Entonces, de ahí usted, el appraisal, el que va a tasar esa casa, se lleva de los comparativos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A veces las condiciones que están adentro para dártele el valor. Si los baños están nuevos, si el rufo, el techo está bien, Claro. si las ventanas, los pisos, está bien, tu casa vale 900. Pero si la de Tomás está en mal estado, que está desgranada, que está desguañangada, que está en mal estado, vale menos. Claro. ¿Por qué vale menos? Pero eso estando en la misma área. En la misma área Pero hay una que está detartalada y otra está en mejores que condiciones. está renovada. Por eso te ponen, esta está renovada y la otra está en malas condiciones. Ahí puede que el precio sea diferente, aunque sea la misma casa. Es lo único que diferencia el precio de uno y lo otro. Por eso los appraisals cogen varias casas que se hayan vendido y las que están en contrato, las que están en el mercado, pero las más especial las que hayan cerrado ya. ¿Y que ya se vendieron. quién hace esa evaluación ahí? ¿Es el banco? El banco. No, que- usted no puede elegirlo, usted como persona es el banco. No, el banco, el que está haciendo el préstamo hipotecario, el banco manda su propio, Claro. óyeme, y los agentes
ni los abogados, nadie tiene acceso Exacto. a los apresos. Hey. Aquí no hay mafia. No. Óigame, aquí no vale que la conexión, que Benjamín, ayúdame ahí. ¿Cómo fue? Ayúdame, ¿cómo? Ayúdame por ahí abajo. No, yo no puedo hacer eso, Manuel. Yo dependo. El banco. Pero ese ayúdame por ahí abajo, ¿fue que resbaló o es una ayuda? No. Es que yo te doy para que tú me. Oye, aquí no pasa eso. Entonces, por eso que yo le digo a usted de aquí, y yo le digo al público, óigame, este es un programa para educarlo. Hey. Óigame, no importa que la persona no compre la casa conmigo, porque mucha gente ha puesto a vender la casa conmigo y después la ha tenido que sacar del mercado porque no se le vendió. ¿Por qué no se vende? Porque si usted pone el precio por encima de lo que vale, yo no pongo los precios, Manuel, yo te hago los comparativos, le llevo los papeles. Mira, esta se vendió en tanto, esta se vendió en tanto, y de ahí usted pone un precio para que se pueda vender. Eso es así. Cuando llega la tasación, ahí ustedes se ponen de acuerdo. Dígale a él que si me da esto, yo bajo aquí, yo subo aquí y cerramos. Pero no puedes tú pedir más que lo que el banco la tasó. Claro. Porque se va a morir el negocio. ¿Qué usted cree? ¿Qué a usted le parece esta presentación? Una presentación magistral al dedillo. Pero a mí me gustó fue ese, el por debajo. Sí, no, porque usted sabe que la gente piensa, no, aquí en este país, Manuel, los agentes de real estate que se ponen a inventar, mira la licencia mía, que la renovan cada 2 años, igual que un dentista. ¿Dónde está la licencia suya? La estoy poniendo ahí en pantalla. Que la gente vea. Esa licencia, Manuel, yo no la vendo, mire, por el dinero del mundo. Yo no vendo esa licencia. Y hay que renovarla cada 2 años. Igual que un dentista, igual que un médico del Departamento de Estado de Nueva York. Una licencia para trabajar. Porque aquí eso es federal. Si a usted lo amarran haciendo una transacción de esa media chueca, a usted le dan cadena perpetua. Así de simple. Líbrese. Por eso yo no invento. ¿Usted cree que yo voy a dejar de irme ahora que ya voy a cumplir 62 años para retirarme para Neiva, para bañarme allá en el balneario de nosotros? Que tú sabes que ese balneario se encendió. Se encendió. Allá estaba el presidente dando su Picasso. Yo vi todos los equipos, las grúas trabajando ahí. Bueno, preséntalo, míralo ahí. Felicidades para Benjamín. Y al presidente cuando estaba ahí. Él llamó solamente, no tuvo que ni siquiera que hablar, llamó y resolvieron. Mire, y quiero destacar el trabajo que está haciendo el alcalde de Neiva. Y así se queja de la senadora. La senadora. La amiga suya. No, yo quiero resaltar el trabajo que está haciendo el alcalde de Neiva. Que él fue el que se empoderó también, aunque tú sabes que las autoridades, la senadora, esas personas que son los que están en el gobierno, pero sin embargo yo me he pasado años promocionando ese balneario, promocionando para que eso cambie, porque el día que eso se explote, va a haber un antes y un después en Neiva. Usted lo sabe, en Bauruco. Para allá iremos a disfrutarlo y a proyectarlo. Quiero felicitar a José Darío Medina, Cepeda Medina. Gracias por todo y lo felicito. Siga adelante, que yo sé que si usted, después que hagan ese balneario, usted va a pasar a la historia como uno de los alcaldes más valorados. No lo cambie, siga disfrutando. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. Quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y mentiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, seguramente porquería. Porque tú no le serás eterno, no señor.
Qué bueno y qué alegre, qué placer más grato. Benjamín ha venido con las pilas puestas para este programa, siempre la gente esperándolo cada domingo. Y quisiera ver y expresar una preocupación. Y es que a pesar de todo esto, hay muchas alertas porque el COVID no se ha ido totalmente. Sino la gente tiene que tener precaución, el aglomeramiento, juntarse la gente. Correcto. Y olvidándose. Póngase su vacuna de refuerzo. Ya yo me puse mi tercera y cada día estoy más fuerte. Sin embargo, después de la pandemia, señores, ha cambiado todo. Hay un antes y un después. Hay gente que se pudieron salvar del COVID y hoy son más humildes. Hoy quieren disfrutar más la vida e incluso tienen bienes y muchos quieren hasta venderlos. Y esa es la euforia, la efervescencia que hay ahora. Y yo no sé, y lo digo a ciencia cierta, si nuestro Benjamín Cuevas tiene algún tipo de experiencia en cuanto a propiedades. ¿Qué le dice a la gente que está medio viejecito y que pudieron salvarse de este COVID? Manuel, tú no lo vas a creer, pero una de las mejores presentaciones y exposición que usted ha hecho en lo que está conmigo presentando ¿Cuál este ha sido, programa, Benjamín? esta ha sido una de ellas. ¿Cuál? Esta que usted acaba de presentar. Mire, déme un cacheteo, ve cómo que me estoy poniendo ahora. No, gracias, Benjamín, por el regalo. Yo lo felicito. ¿Usted sabe por qué lo felicito? Porque usted dijo algo que no tiene desperdicio. Mire, después de la pandemia, Manuel, después que pasó la pandemia, óyeme, personas que eran arrogantes, personas que tenían, mira, o sea, tenían un instinto criminal y malo, que tenían dinero y no querían darle al otro de comer. Ahora usted los ve que han cambiado hasta la forma de ser. Aunque tú sabes que siguen siendo, aparecen unos que son, mire, que ni la muerte lo cambia. Pero el 95% de los seres humanos, después de la pandemia, se han transformado muchos y han cambiado la forma de ser. E inclusive se manifiesta en este negocio en el que yo estoy de bienes raíces. Usted no lo va a creer, yo pensé que yo me iba a morir de hambre. No. Ahora ha sido fructífero, ha sido mejor. Las personas llamándome, Benjamín, mire, ya yo tengo 60 y pico de años, otros tienen 70 años y yo no voy a dejar herencia. El que quiera, si ellos quieren y califican, véndesela a ellos, se las puedo traspasar, pero hay muchos que no tienen ni siquiera heredero. Ay. No tienen ni siquiera a quién dejarle, pero los que tienen, voy a tocar este tema para los dominicanos de aquí y los dominicanos de allá. Yo soy los que tienen herederos. Pero también para los latinos de otro país que también dejan herencia. Atención. Eso usted sabe que eso es problema. Eso hay que definirlo muy bien. Hay familias que hoy están en la corte, familia, hermano. Sí, señor. Hay familias que se están matando y se han desafiado por esa herencia que ellos ni siquiera saben cómo se pudo lograr. Pero no se vaya más lejos, Manuel. Usted dice que se están matando. Si han matado hermano con hermano, si han matado sobrino, tío y sobrino, se han entrado a machetazos y a puñaladas. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque fulano le quitó lo de él. ¿Cuál es el mensaje? Hágame caso lo que le estoy diciendo. El mensaje es que si usted tiene algunos bienes y tiene hijos y tiene familiares, que si usted antes de morirse, si queda uno o están los dos vivos, pero si solamente queda uno, pero si están los dos vivos, mejor todavía. Manuel, yo recomiendo que si usted le va a regalar algo a alguien, un pedacito de tierra, o a uno le va a dar una casa, o al otro le va a dar conuco, que lo haga un testamento y que lo deje por escrito. Si no se lo quiere dar en vida, porque lo recomendable es que se lo dé en vida, si ya usted está mayor de edad. Pero si todavía tú estás joven, antes de morir, por si acaso, Manuel, porque tú estás vivo ahora, pero mucha gente antes de llegar al COVID no sabía que se iba a morir. Eso es así. ¿Usted sabe cuántos miles y miles de dominicanos se murieron? Pero muchos miles. Y han dejado ese dolor de cabeza. Mi hermano, el negocio mío se subió porque ahora me están llamando personas que tienen una casa aquí en Estados Unidos, que la tienen por 20 y 30 años. Benjamín, yo quiero vender. Yo me voy para Miami, yo me voy para Georgia. Eso pasó con Carmen, con Luz. Eso ha pasado con muchos que han vendido la casa, se van para Miami, se van para
para los sitios que están más calientes y muchos se han retirado para República Dominicana. Y quiero decirle con dolor del alma, Manuel, que no se están yendo como yo pensé que se iban a ir para mi país de retirada. Resulta que para mi país el volumen de gente que se quieren ir para allá es menor. Pregúntame por qué, Manuel. Porque están preocupados. Manuel, porque no es posible que un dominicano que vivió 25, 30 años o 40 años aquí, que compre una casa allá, tiene que ponerle hierro. Mire, le tiene que poner hierro que parece una cárcel. Eso es número uno. Por toda parte. Pero tiene que tener una planta de electricidad con inversor que si se va la luz, entre. Pero que tiene que tener una cisterna de agua. Usted tiene que tenerle agua. Mire, porque el agua se va. Es terrible. ¿Usted cree que en pleno siglo XXI me van a decir a mí que usted para irse va a dejar esta comodidad? Por eso que la gente se va para la Florida, se va por Orlando, se va para otro estado, y que no se quiera ir para su país. Pero eso no es lo grande. La criminalidad que hay, Manuel, en nuestro país, eso no es un secreto. El desorden. El desorden que hay. No se respetan las leyes. Manuel, eso es sálvese quien quiera. Yo estuve allá y usted estuvo. Exactamente. Y eso es terrible. Pero hay que hacer algo, Manuel. Y ese tránsito, el tránsito cuando usted viene de Santiago para la capital, si cae un poco de agua, óyeme, los carros se ahogan. Óigame, se ahogan cuando deberían de haber puentes que pasen por arriba, por las nubes. Óyeme, en pleno siglo XXI. Ahora, dígame usted a mí, porque quiero ser honesto. ¿Tú crees que fue el cambio? ¿Fue el gobierno de Luis Abinader? ¿Por eso es que hay estos problemas? No, eso es porque tú viste los ladrones, esos generales y tú esos funcionarios que se han robado todo el dinero. Manuel, 20 años atrás, eso era una estructura mafiosa. Esa gente se han robado el dinero con que hace 2 repúblicas dominicanas. Es así. Y hoy están ya la semana pasada, el pasado jueves, le leyeron la orden de coerción a 13 de la última banda donde habían 3 generales, 3 coroneles, que andaban también cabos y 5 civiles, donde involucraron una sucursal del Banco del Estado, Banreservas, otras instituciones, un verdadero desastre. Manuel, y para despedir este programa... No me escuche. No me escuche. Óigame, para despedir este programa tenemos que también ser justos. Luis Abinader tiene unos funcionarios ahí que son... óigame, que están cometiendo errores. Mire cuánto, claro que la diferencia es que aquí los meten presos, aquí los votan y los meten presos. No, lo que pasa es que los funcionarios no le han cogido la seña a Luis Abinader. No le han cogido la seña, él está pichando a una velocidad tremenda y los funcionarios quieren hacer otra cosa, los gobernadores en los campos quieren hacer otra cosa, y entonces, por otro lado, la parte interna del partido haciendo cosas en contra de Luis. ¡Qué barbaridad! Y usted vio que juramentaron a la que era del PLD, de la Fuerza del Pueblo, allá en San Juan. Ese Hanoi, esa es la familia suya. Pero explíqueme eso. Pero es que el mundo se está acabando. Hanoi ha sido reformista, PLDista, Fuerza del Pueblo y ahora del PRM, una trepadora. O sea, que se la sabe. O sea, óyeme, hay que y es ingeniera. Ingeniera arquitecto, sí. Óyeme, pero Dios mío. Y es que nosotros entonces nos estamos volviendo locos. Pero parece que tiene fuerza ya. Algo está pasando. Algo está pasando con esta mujer porque ha bailado tanto y la aceptan. ¿Qué es lo que está podrido? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, yo lo que creo es que ya esta sociedad, el dinero es el que prevalece. Ya personas serias, usted y yo, que serios. Pero mire, yo en Neiva, yo me he cansado. Manuel, lo primero que yo hice fue en Neiva, en el balneario, fue regalarle de mis honorarios, de mi comisión, regalarle $500,000 para ponerle escalera. No. Al balneario. Míralas ahí. Óigame, y promoverlo para ver si un presidente se apiada de mi provincia y arregla el balneario, le hace parqueo. Y hoy se está haciendo todo eso. Lo vamos nosotros a inaugurar con todos los poderes. Sin embargo, hoy el mérito de quién es, de la senadora, de la diputada, el suyo. La gobernadora. ¿Y quién fue que dio los cuartos? ¿Quién fue que no fue usted que lo dio? No. Póngase el traje que usted va para allá. Bueno, Manuel, póngaselo. Yo he hecho mi parte. Así despedimos este programa, Manuel. Espero que ese público le haya gustado. Pero el próximo domingo vamos a estar aquí. ¿Usted viene el próximo domingo? No, sí, yo vengo el próximo domingo. Voy a venir con otra cosa buena. Excelente. Bueno, muchas gracias. Que pasen unas feliz noches. Los queremos mucho.
Y aquí estaremos el próximo domingo, aquí en Domingo Explosivo, en diciembre. No, ya el próximo miércoles arranca diciembre y nosotros estaremos el día 5 domingo nuevamente con ustedes. Que la pasen bien. Gracias. Lo dijo Benjamín.